Sistema simulado es un sistema de enfriamiento y desalación por absorción de bromuro de litio, agua con 3 niveles de presión que utiliza agua de mar como medio de enfriamiento y es activado por energía solar térmica. El sistema de enfriamiento solar está compuesto por dos subsistemas. El primero es el sistema de colección solar térmico, que lo forman colectores cilindro parabólico, el cual está compuesto por láminas de alta reflectividad que concentran la radiación solar hacia una línea focal a un absorbedor, el cual transporta el fluido colaptador. El segundo subsistema es la máquina de absorción de doble efecto, la cual se compone de dos generadores de vapor, el de alta y el de baja temperatura, dos recuperadores de calor de la disolución, un condensador y un subenfriador de líquido, dos válvulas de expansión, el evaporador y el absorbedor. Los ciclos de doble efecto, como poseen dos generadores, realizan las dos separaciones de vapor a partir de un aporte inicial de calor externo, de manera que se consigue un aumento notable en el COP de la máquina respecto a las de simple efecto, pero ello implica un nivel térmico superior a las de simple efecto en el generador de alta temperatura, con el fin de que el vapor producido de este generador sea a su vez capaz de producir vapor refrigerante en el generador de baja temperatura. El tipo de simulación es de tipo análisis porque el funcionamiento de la tecnología se basó en un sistema de enfriamiento por absorción de efecto simple convencional y se analizó la eficiencia entre otros dos simuladores. El software utilizado es el Aspen Plus, el cual es un simulador de procesos químicos. Es un software que permite al usuario construir un modelo de proceso y luego simularlo usando cálculos complejos como modelos, ecuaciones, cálculos matemáticos, regresiones, etc. En cuanto al modelo matemático, para evaluar el proceso de refrigeración por absorción se usó el coeficiente de desempeño, y para calcular la sección de desalación se usó el coeficiente de rendimiento y el índice de producción de agua pura. El coeficiente de desempeño es igual a la transferencia de calor en el evaporador sobre la transferencia de calor en el generador. El coeficiente de rendimiento es igual a la producción de agua dulce sobre el agua de mar suministrada al proceso de desalinización. El factor R es igual a la relación entre la producción de vapor sobre la energía suministrada en el precalentamiento externo de agua de mar. Los parámetros encontrados fueron 8. La capacidad de enfriamiento a 23 kW, la concentración de salmuera a 70.025.5 partes por millón, la descarga de agua de mar a 1.589 kg por segundo, la temperatura de descarga de agua de mar a 316.94 Kelvin, el producto del agua a 271.94 kg por segundo, la temperatura del producto de agua a 314.5 Kelvin, el flujo de salmuera a 536.72 kg por segundo y la temperatura de la salmuera a 314.93 Kelvin. Variables de entrada y salida. Variable de entrada. Es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. Variable de salida. Es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. En esta gráfica encontramos el número de efectos en el eje X. En el eje Y encontramos el flujo másico de vapor y flujo másico de salmuera. A como va aumentando el número de efectos, podemos ver cómo disminuye el flujo másico de salmuera y vapor. El número de efectos son cada etapa de desalación. Entre mayor sea el número de etapas, menor será el flujo másico. A continuación podemos ver el COP en eje Y temperatura del agua del mar en el eje X. Podemos ver cómo sube el COP mientras va subiendo la temperatura. Esto también depende de la solución del bromuro de litio. A como va bajando el porcentaje de solución del bromuro de litio, va bajando el flujo de la solución. El bromuro de litio es un desecante. Desecante es una sustancia que se usa para eliminar la humedad del aire o de alguna sustancia. En esta gráfica podemos ver la temperatura del generador y de activación se encuentran en el eje y la temperatura del agua de mar en el eje X. Tgen es la temperatura del generador y T11 es la temperatura de salida del colector solar. La temperatura del generador va subiendo a como sube la temperatura del agua del mar y la temperatura de salida del colector es siempre la misma.
En el eje Y encontramos temperatura del generador y transferencia de calor en el generador. Los círculos representan la transferencia de calor del generador y los cuadros la temperatura del generador. En el eje X encontramos la temperatura de activación. A como va aumentando la temperatura de activación, la temperatura va disminuyendo, y a como va aumentando la temperatura de activación, va aumentando la transferencia de calor del generador. Método de validación. La validación de la simulación se realizó en 2 puntos: subproceso de enfriamiento y subproceso de desalación, donde el subproceso de enfriamiento se validó con los resultados experimentados por Florides, donde la simulación del subproceso de absorción se ajustó al tipo de condición de dicha máquina. Subproceso de desalación. Para validar el proceso, se realizaron las simulaciones de un proceso MSF de 22 etapas y una MED de 14 efectos, y los resultados se compararon con los resultados reportados por Karaman y Sengel y Palenzuela. Para el cálculo de las propiedades termodinámicas del agua de mar, la composición del agua de mar se obtuvo por Senk 2017 y la concentración y temperatura proporcionadas por Mejía Mercado en 2014. Para obtener el porcentaje de error conforme a la transferencia de calor, los resultados de Aspen Plus se compararon con los resultados experimentados por Florides, entre otros, en el 2003. El generador obtuvo un 0.022%, el condensador un 0.018%, el evaporador 0%, el absorbedor un 0.023% y el COP un 0.037%. Para obtener el porcentaje de error conforme a la salida de temperatura del agua exterior, los resultados en Aspen Plus se volvieron a comparar con los resultados experimentados por Florides, entre otros, en el 2003. El generador obtuvo un 0.023%, el condensador un 0%, el evaporador un 0.09% y el absorbedor un 0.29%. Para obtener el porcentaje de error conforme a los parámetros, los valores introducidos a Aspen Plus se compararon con los de Kagraman y Sengel en el 2005. La descarga de agua de mar tuvo un 0%, la temperatura de descarga de agua de mar un 2.9%, el producto del agua un 0.28%, la temperatura del producto de agua un 2.11%, la concentración de salmuera un 0.1%, el flujo de salmuera un 0.14% y la temperatura de la salmuera un 2.25% de error. Finalmente, como conclusión, este trabajo presenta un novedoso sistema de enfriamiento y desalación por absorción de bromuro de litio con agua, con 3 niveles de presión, que utiliza agua de mar como medio de enfriamiento y es activado por energía solar térmica. La tecnología propuesta es de 19.44% más eficiente que un sistema de enfriamiento por absorción convencional con una capacidad de 23 kW. Puede producir 838 litros al día de agua dulce, considerando una condición de operación de diseño constante debido a la variabilidad del recurso que puede cubrir y controlar con un sistema de calefacción auxiliar. Se logra aumentar la producción de agua al aumentar la presión en el absorbedor, lo que favoreció significativamente el efecto de enfriamiento, afectando solo levemente el proceso de desalación. El sistema propuesto trabaja con una temperatura de activación de 77 grados centígrados, inferior a la de un sistema convencional de 93 grados centígrados, manejando un caudal pequeño y una concentración baja de la solución diluida al 51%, lo que permite utilizar los captadores solares térmicos de bajo coste y eficiencia disponibles en el mercado. Con la configuración tecnológica propuesta se beneficia significativamente la producción simultánea de refrigeración y desalación propuesta con una mayor integración energética interna, reduciendo el número de componentes y aumentando eficiencia de enfriamiento y desalación.